Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche. Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate. Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta noche, nuevamente con ustedes para continuar nuestro estudio del libro de los Hechos. En esta noche vamos a estar observando varios asuntos luego de la ascensión de Cristo, así es que les pido que con Biblia en mano estén conmigo, que me acompañen y que podamos disfrutar esta travesía. Vamos a orar para comenzar y luego vamos directamente a la palabra. Señor del cielo, gracias te damos. A pesar de las circunstancias, Señor, y de los acontecimientos de estos últimos días, Señor, reconocemos que tú estás con nosotros. Reconocemos que tú eres Dios de las eras, de las edades, de las temporadas, de la historia. Dios del cielo, y que la humanidad en este momento que se ve, Señor, asfixiada con temores, Señor, profundos,
pueda volverse a ti y que sea tu iglesia y tus hijos la luz y la voz en medio de este valle de sombras. Te pedimos, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo nos arroje luz a través de este estudio en esta noche y que cada uno de nosotros pueda recibir algo de ti, Señor, que nos alimente, que nos aliente, que nos avive y nos impulse, Señor, a continuar hacia adelante. Te pedimos, Dios del cielo, una vez más, acompáñanos, dependemos de ti, Señor. Sé con cada uno de nosotros y con mis amados hermanos en cada uno de sus hogares, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2. Quiero comenzar la lectura directamente de la palabra para que podamos ir desarrollando los temas que vamos a estar observando en la noche de hoy. Libro de los Hechos, capítulo 2. Verso 1 en adelante, luego vamos a saltar hacia algunos versículos en específico. Yo los voy a ir dirigiendo a medida que nos vayamos acercando a cada uno de ellos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, y en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones africanas más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas y las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel: en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Vamos a comenzar sobre la base de esa lectura bíblica. Y vamos a estar observando algunos temas importantes dentro de lo que es este capítulo de la palabra del libro de los Hechos, capítulo 2. Número 1, vamos a estar observando cómo se prepararon esa época en que ellos, los discípulos, estaban en espera del Espíritu Santo. Luego vamos a ver, una vez el poder del Espíritu Santo viene sobre ellos, cómo surge esta transformación maravillosa en la vida de los discípulos, cómo se da esta transformación maravillosa y ellos pasan a ser de discípulos, pasan a ser testigos y apóstoles. Y cómo entonces dentro de esta maravillosa transformación surge la primera comunidad cristiana, la iglesia primera, esta primera comunidad de fe.
y cómo la unidad se iba evidenciando en cada uno de ellos a través del amor y la coinonía que tenían. Luego vamos a estar observando la curación del cojo y cómo este evento marca de manera importante lo que va a ser el desarrollo de la iglesia primera en esta época. Bien, primero tendríamos que mencionar cómo es que esta iglesia espera de manera insistente, de manera prudente y mucho más, de manera muy obediente a las palabras que Cristo ya les había dicho. ¿Por qué es persistente? Tuvieron que permanecer en un lugar hasta que el Espíritu y la promesa les fuera entregado. Tuvieron que persistir en la palabra que el Señor les había dado y tuvieron que obedecer las palabras que Jesús les había indicado en el lugar específico y donde Jesús también antes de ascender al cielo les había dado a ellos unas instrucciones específicas. Así es que dice la palabra que estando juntos, y esto la palabra del griego significa poner juntos la sal, o sea, estaban en un lugar donde podían comer juntos, donde podían reunirse, podían interactuar unos con otros. Posiblemente se reunieron en una región, en un lugar que era apartado, en un lugar que era una propiedad privada para poder realizar estas reuniones y este tipo de compartir donde pudiesen orar. Así es que ellos, cumpliendo con lo que el Señor les había dicho de no irse de Jerusalén, porque debía ser allí el lugar. ¿Por qué Jesús escoge Jerusalén y no cualquier otra parte? Bueno, a mí me luce que debían regresar a la capital, que fue el lugar donde tantas veces el maestro había ministrado, el lugar donde el maestro finalmente sufre y es expuesto, ¿verdad?, como el Salvador del mundo a través del sacrificio del Calvario. Allí es donde es sepultado, allí es donde es resucitado, y es este lugar donde muchas personas se congregan a través de la fiesta de las semanas. Y vienen de todas partes del mundo para poder rendir culto y cumplir con la fiesta y con lo que se esperaba de un buen judío en esta época. Así es que es el lugar justo, es el lugar preciso, es un lugar muy adecuado. El maestro obviamente no se equivoca. Los discípulos siguen las instrucciones que el Señor les ha dado, y este lugar donde se congregan las personas, donde es el centro del culto al Padre, donde es el lugar donde vienen de todas las naciones del mundo, comienza allí la chispa, la llama, y dejaría de ser Israel, marca el momento en que Israel dejaría de ser el centro que atraía a las personas y comienza a ser los discípulos difundidos a través de todo el imperio, con lo que está a punto de ocurrir. Se les dice también que esperasen esta tarea de aguardar tranquilos, de apartarse para el Señor, de no volver a las antiguas tareas, de no regresar a las redes. Tienen que esperar, y la tarea que aguarda a los discípulos no podía llevarse de manera rápida, empleando solamente sus habilidades y sus talentos. Cada uno de ellos tenía que esperar a ser investido por el Espíritu Santo, porque los medios humanos no funcionarían para llevar a cabo esta tarea maravillosa. El Espíritu Santo les va a proveer a ellos todo lo que necesitan. Es una capacitación espiritual sobrenatural para que puedan realizar la misión. Así es que el maestro les entrega las órdenes, les entrega la misión, les dice qué es lo que tienen que hacer, pero necesitan al Espíritu Santo. Así es que tienen que esperar. Hasta este momento ellos no saben cuál es la dimensión
de lo que van a recibir. Así es que están expectantes, y no solamente expectantes, sino en obediencia, realizando esta espera con lloro, con oraciones, con ruego delante del maestro. Dice que los discípulos no debían realizar otra actividad como regresar a sus tierras, como regresar a su lugar de origen, a sus pueblos de origen y a sus aldeas. ¿Por qué? Porque mientras ellos esperaban, el Señor iba también trabajando otra área en ellos, que era la comunión y el compartir entre los hermanos. Esta comunión, estos inicios de iglesia, este acercamiento a los otros hermanos que ya habían creído es importante y es crucial para lo que está a punto de suceder. Es importante y es crucial porque es de la mano de estos hermanos que ellos van a recibir no solamente el apoyo, no solamente la cobertura que necesitan para realizar la tarea, sino que también muchos de ellos van a ser compañeros en el ejercicio de la comunicación del evangelio. Así es que estaban esperando con una expectativa reverente del poder de Dios que se avecinaba sobre ellos, con un profundo anhelo de ese poder que ellos estaban esperando, y no necesariamente que estaban listos para conocer las dimensiones, pero sí se estaban preparando para recibirlo, y con una oración ferviente y unánime, unidos para que se cumpliera la promesa de Dios sobre ellos. Es de destacar que el maestro le dice: esta es la promesa del Padre. Es decir, la promesa es el don del Espíritu Santo, es la promesa pronunciada por Jesús, pero su cumplimiento vendría del Padre y del Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciando al igual que en el Génesis, comenzando una nueva temporada en la historia del ser humano. Al igual que como se dio la creación del ser humano cuando el Padre dijo hagamos, cuando Dios dijo hagamos, en esta ocasión los vemos a los tres trabajando, realizando una obra nueva, aleluya, realizando no solamente una obra nueva, sino también haciendo de nuevo al ser humano, santificándolo por dentro, preparándolo para la misión. Y esta es una nueva creación. Lo que vemos en Génesis lo vemos en este momento en el libro de los Hechos. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en el ser humano para que el ser humano pueda cumplir con su misión, darle toda la gloria a Dios a través del ejercicio de comunicar el evangelio. Con el Espíritu Santo significa que no iba a bautizar como Juan el Bautista. Este bautismo no iba a ser igual que lo que ellos ya habían visto, sino que esta promesa es lo que Juan ya había dicho: viene uno detrás de mí, del cual yo no soy quien para desatarle las amarras de su calzado. Esta promesa que viene los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dentro de no muchos días es lo próximo que dice. Esto significa que en el cielo hay urgencia para este suceso. Dios no tiene prisa, Él es Dios de todos los tiempos. Él es el Dios del Kairos, Él es el Dios del Cronos, pero cuando dice dentro de no muchos días, significa que lo que había estado esperando el cielo y lo que se había estado esperando para que Dios habitase y cumpliera su promesa de habitar dentro del ser humano y habitar en una casa que Él mismo haría, no hecha de manos humanas, habría de cumplirse dentro de no muchos días. Y en el cielo entonces, y en el reino de Dios, no solamente se está avecinando una época nueva de transformación, una manera no antes vista de Dios trabajar con el ser humano, sino que este suceso va a marcar un antes y un después para la raza humana a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que ellos se habían reunido en Jerusalén
estaban esperando. Y a medida que se iba acercando este momento, ¿verdad? El maestro está pronunciando estas palabras. Se van a quedar en Jerusalén, van a ser llenos del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, el maestro había estado compartiendo con ellos por un periodo más o menos de 40 días, donde entraba y salía con sus visitas, podía comer con ellos, podía sentarse con ellos. El libro de los Hechos nos dice que nos deja pruebas indubitables, como habíamos dicho la semana pasada. Ellos aprovechan la ocasión para preguntarle si en esa época o cuándo iba a darse la restauración del reino de Israel. Fíjese que esta pregunta no necesariamente es liviana, no necesariamente carece de importancia. Sí es una pregunta importante. Ellos están queriendo indagar acerca de qué va a ocurrir con su nación. Y esto conlleva una temática política y social. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Cuándo vas a liberarnos? Y no deja de ser una pregunta de interés. Claro que les interesaba el desenlace en su país, pero a pesar de que esa pregunta y esos asuntos parecían para ellos importantes, no necesariamente era la prioridad en el reino. La pregunta significa que ellos estuvieron consistentemente preguntando más de una ocasión, porque sabían que el final se avecinaba. Sabían que el maestro no iba a tardar mucho tiempo en regresar, porque ya él les había dicho. Pero el maestro redirige. Yo sé que esto es importante, pero no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones en este momento. Y redirige su atención hacia lo que verdad importa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras los asuntos políticos y sociales les eran de interés, Jesús redirige su atención hacia la tarea ya delegada. Yo sé que esto les interesa, pero ustedes no necesitan saber esos tiempos. Lo que necesitan conocer en este momento es cuál es su tarea, cuál es su misión y qué es lo que van a desarrollar hasta que yo regrese. Así es que, ¿cuáles eran el contexto de esta iglesia, de este grupo de personas que estaban reunidos para esperar la promesa del maestro? Dice que en este contexto contiene una excelente fórmula para la oración eficaz. Número uno, ellos lo estaban pidiendo a Dios, oraban perseverantes y continuaban orando unidos y oraban con un mismo espíritu. Significa que perseveraban unánimes. Es notable el cambio que ha surgido a través de los acontecimientos que han sucedido luego de la resurrección del maestro, cómo el semblante y el ánimo de los discípulos ha cambiado. Ya no son estos discípulos que expresan rivalidad unos con otros por quién va a ser el primero. Ya no son estos discípulos que están tal vez indagando, preguntando por qué no pudimos sacar este demonio. Ya no son estos discípulos que están perdidos en cuanto a las enseñanzas del maestro. Están unidos. Y de manera consecuente dice la palabra que ellos estaban en una nueva relación de hermandad y de amistad. Eso es perseverar unánimes. No necesariamente habían cambiado sus caracteres, no necesariamente habían cambiado su manera de ser y de conducirse, no necesariamente habían cambiado su manera de relacionarse con otras personas, pero sí había cambiado en ellos ese amor, esa clase de amor. Habían sido bautizados en amor los unos hacia los otros. Todos estaban en oración. Y esto significa que estaban practicando la oración juntos, o que juntos iban al lugar de oración.
cada uno de estos discípulos permanecieron en el aposento alto juntos, buscándose unos a otros, alentándose lo más posible unos a otros. Y cuando iban al templo, como usted va a ver más adelante, Pedro iba con Juan juntos, comunicándose y trabajando juntos en el ejercicio de la oración. Luego de esto vemos que también hacían ruegos. Permanece el hecho de la unidad de la oración de los discípulos, y durante los días de Pentecostés los 120 reverentemente suplicaban que se cumpliera la promesa que habría de venir el Espíritu de Dios, el Consolador, el poder de Dios que Él les había prometido que ocurriría dentro de no muchos días. El mismo sentir, la misma necesidad, el mismo ruego. Esto es una imagen maravillosa del poder de la unidad que estaba siendo evidente en la iglesia emergente en esa época. Entonces tendríamos nosotros que preguntarnos quiénes estaban allí. Y estos tres, claro, incluyendo a los 11 en este momento, bueno, a los 12 ya había sido añadido al grupo Matías, pero quiero resaltar del grupo de personas que estaban allí, por lo menos 3 que se nombran, o un grupo, ¿verdad?, de personas que son nombradas. Primero dice las mujeres, y con las mujeres nosotros tendríamos que recalcar que posiblemente allí estaban las mismas que se nombraron en el capítulo 8 del libro de Lucas. Estas mujeres que sirvieron a Jesús, estas mujeres que no le abandonaron en la cruz, estas mujeres a quienes fueron las primeras a quien el maestro se les presentó luego de haber resucitado. Estas mujeres quienes fueron las primeras en recibir del maestro la orden de ve y dile a mis hermanos y a Pedro que estoy vivo, que he resucitado. Estas mujeres estaban allí, y esto es importante porque a medida que nosotros nos vamos adentrando en los escritos de Lucas, vamos a ver postulados y evidencia que echa por tierra lo que la gente dice erróneamente acerca del mensaje de la Biblia, como un mensaje que maltrata a la mujer, con un mensaje que echa por tierra lo que es la valía de la figura femenina. Esto no es cierto. Así es que vemos cómo Lucas menciona las mujeres y luego dice María. Esta referencia es específicamente a la madre de Jesús. En su relación personal y especial con el Señor acaba de sufrir una transformación. Ahora no es el hijo, ahora es mi Señor. Y ella justifica su nueva manera de pensar estando en aquel lugar junto con todos los otros creyentes, esperando la llegada de la promesa. En esta ocasión, la última vez que se menciona a María en las Escrituras, y María es una de las personas que se ha unido para perseverar en la oración y en el ruego. Así es que, por lo tanto, nosotros tendríamos que pensar que ella se ve a sí misma como una seguidora, una creyente, quien ha recibido a Jesús como Salvador y ha creído en lo que Dios hizo con el Hijo que se le permitió tener por el Espíritu Santo. Entonces no hay relación ninguna con las leyendas que se levantaron posteriormente, ni con su posición en el cielo, supuesta posición después de muerta, ni hay base bíblica ni histórica para nosotros poder conectar a María de otra manera que no haya sido como una sierva de Jesús, sierva de Dios, una vez se da la ascensión de Jesucristo y ella creyendo en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Luego de esto vamos a ver que dice y sus hermanos. La Biblia nos menciona Jacobo, José, Simón y Judas.
¿Por qué es importante la mención de estos hermanos? Porque ellos se habían distanciado de Jesús por el matiz que había tomado su ministerio. Al no creer en el ministerio de Jesús, su hermano mayor, ellos habían creado una especie, pudiésemos decirlo así, una especie de barrera o de sentimiento que no lograba permitirles que ellos vieran a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué vieron ellos? Y cuando su corazón se decidió y cuando fueron convencidos de que Jesús era quien había dicho ser. Obviamente en estos días que Jesús visita a las personas y comparte con ellas luego de haber resucitado, surge un gran cambio en su familia y son sus hermanos ahora, y luego lo podemos ver en algunos libros históricos como Flavio Eusebio y como Josefo, cómo la familia de Jesucristo se convierten en grandes predicadores dentro del contexto de su nación natal. Así es que cada una de estas personas, las mujeres, María y sus hermanos, Lucas se toma el tiempo y el detalle para decirnos: esto que está ocurriendo es algo maravilloso, y nosotros podemos entonces extraer de ahí enseñanzas que nos ayudan a nosotros a entender cuál es la relación de Jesús con las mujeres, cuál es la relación de María ahora con su hijo, siendo el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y la transformación de aquellos que pueden llegar a ser escépticos, como el maestro puede cambiar su corazón. Y esto lo podemos ver a través del ejemplo de la familia de Jesús y sus hermanos. Bien, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablan en diversas lenguas. Unos los admiran y otros se burlan, pero Pedro desaprueba a aquellos que se están burlando, e inmediatamente, y con los apóstoles que hablaban así por el poder del Espíritu Santo, muestra y comienza a dar un maravilloso mensaje acerca del Espíritu Santo, y lo conecta con el libro de Joel. El Mesías Jesús, un hombre conocido por ellos como aprobado por Dios por sus milagros, maravillas y señales, no fue crucificado sin la previa voluntad y conocimiento del Padre. Esto ya estaba escrito, es una de las cosas que dice Pedro. Y Pedro también, luego de haber dado este mensaje magistral, y ustedes lo pueden leer en el capítulo 2 completo, Pedro bautiza a un gran número de conversos, los cuales perseveran en la doctrina y en la caridad y en la oración. Los apóstoles hacen milagros y la iglesia crece, y aquí se da una transformación maravillosa de los discípulos, de los apóstoles. Probablemente estos 120, cuando dice todos unánimes y juntos, se refiere a otros creyentes que pudieron haberse unido al grupo original, y la evidencia nos dice a nosotros que estaban todos reunidos en un mismo lugar, y es evidente que había una unidad entre los discípulos, como ya les había mencionado. Así que después de la crucifixión habían sido eliminados celos, agonías, tristezas, confusiones, y una gloria se manifiesta en la actitud maravillosa de cada uno de ellos, un nuevo surgir. Su maestro había resucitado el día del ofrecimiento de la gavilla de la cebada mecida. Esto es maravilloso, él representa esa ofrenda mecida. Así que durante estos 40 días él había estado repetidas veces visitando, compartiendo con algunos de ellos. Así es que es importante lo que Jesús dice luego de haber resucitado, porque esto marca en el corazón de ellos: este es Dios todopoderoso en la figura de su Hijo Jesús. Todo cuanto diga Él, nosotros haremos. Así es que, ¿qué le depararía la promesa del Espíritu Santo a los discípulos? Vamos a ver.
Cuando dice en el capítulo 2, y de repente, significa que ellos sí estaban esperando, pero no sabían en qué momento habría de llegar esto. Ellos estaban esperando, estaban reunidos, pero no sabían cómo habría de manifestarse. Así es que podemos entender nosotros que les sorprendió sin advertencia y de forma inesperada. Los 120 no tenían idea de cómo habría de manifestarse, pero el Consolador llegó ciertamente como el maestro le había dicho. Vino del cielo, y esto es maravilloso, del mismo lugar de donde le vieron ascender, del mismo lugar de donde vieron a Jesús ser bautizado con el Espíritu Santo, del mismo lugar de donde ascendieron tantas otras referencias que nosotros tenemos acerca del cielo y de cosas relacionadas con Dios que se manifestaron a través del cielo o que descendieron del cielo. Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo de Dios les conecta a ellos con todo lo que tenían de referencia en el Antiguo Testamento. Esa escalera que vio Jacob, esa mano que descendió del cielo para escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin, esa manifestación gloriosa a través de la cual ascendió Elías al cielo. Todo eso vino del cielo. Así que eso mismo, así mismo, viene el Espíritu Santo descendiendo del cielo para que ellos entendiesen que era alguien que estaba siendo enviado por Dios y que ahora iba a habitar en medio de ellos. Un estruendo, de nuevo esto nos conecta a nosotros con algunos de los profetas. Un sonido, un ruido, un eco. Lucas usa esta palabra para describir el ruido de las olas del mar y el autor de los Hebreos también para referirse al sonido de la trompeta tocada en Sinaí. Es la misma palabra. Así es que el estruendo del sonido del mar para recordarnos a Jesucristo caminando sobre las aguas, y el estruendo de las trompetas en en el Sinaí, para recordarnos entonces la voz de Dios desde el trueno para hablar con el pueblo de Israel. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Así es que dice como un viento recio. Así, cuando dice como un viento recio, está usando una imagen literaria. No es un viento, es como un viento recio. La gente sintió su sensación, su impresión sensorial de los que estaban en aquel lugar, sintieron como un viento, pero no era un soplo natural, no era un soplo de la naturaleza. Lo sintieron como algo que pudiese afectar no solamente lo que hay dentro de mí, sino también lo que hay fuera, lo que soy yo de por dentro y por fuera, todo mi entero ser, el Espíritu Santo, alguien que podía causar un efecto dentro de mí y fuera de mí también. Lucas escogió aquí usar la palabra, aleluya, la palabra que se utiliza en el Génesis cuando dice que él sopló en el hombre. Así que también la utiliza la misma palabra cuando dice que el Espíritu Santo, cuando dice que el Maestro sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo. Así es que como sopló Dios en el hombre aliento de vida, ese soplo vino también de la misma manera el Espíritu Santo a llenar. Y llenar quiere decir literalmente abarcar, poseer a cada uno de ellos. Así es que el poder del Espíritu Santo vino de repente del mismo lugar de donde habían visto ascender a Jesucristo y del mismo lugar de donde habían visto y tenían referencia de los antiguos y del Antiguo Testamento. Vino como un estruendo recordándonos la trompeta y la voz de Jehová en el Sinaí y recordándonos las aguas sobre las cuales caminó Jesucristo. Vino como un viento
viento recio afectando no solamente mi interior, sino también mi exterior, y vino y sopló sobre ellos. Amén. Y los llenó por completo. Cuando dice que fueron todos llenos, el resultado fue gozo inmediato. El resultado fue transformación. El resultado fue que lo abarcaron todo, toda su intimidad, todo su entero ser fue afectado, y nosotros podemos ver cómo los discípulos estaban experimentando lo que algunos de los profetas pudieron experimentar, hablando algo que no era de su autoría ni de su expresión, sino palabras inspiradas por Dios. Ninguno de ellos conocía los idiomas a los que estaban haciendo, a través de los cuales se estaban comunicando el evangelio. Ninguno de ellos conocía los idiomas a los que hace referencia Lucas. Sin embargo, de la misma manera en que los profetas hablaban, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos comunican la verdad del evangelio en unas lenguas, en unos idiomas que no conocen, mediante la inspiración del Espíritu Santo. Esto es algo que no han visto en muchísimos años. Es algo que no han visto en muchísimo tiempo, y ahora ellos son portadores de algo maravilloso. El Espíritu Santo vino a trabajar con el ser integral del ser humano, pero también vino a capacitarlos para que pudiesen comunicar en cualquier idioma y con cualquier tribu, con cualquier etnia, en cualquier lengua, la verdad del evangelio. Así es que la capacidad de hablar en otros idiomas fue un don que se dio a los discípulos con el propósito especial de que pudieran llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo. No hay otra razón. El poder sobrenatural del Espíritu Santo y el poder que el Espíritu Santo depositó sobre cada uno de los discípulos es para poder llevar a cabo la gran comisión. El hablar en otras lenguas se refiere a la intención de Dios de comunicar su mensaje hasta lo último de la tierra, en todas las naciones, en todos los idiomas, y el mismo mensaje que no cambia, que no caduca. Dios quería preparar a cada uno de los discípulos y de los apóstoles para que pudiera realizar esa tarea. Para que pudiera realizar esa tarea y hacerlo de manera efectiva. La lengua se refiere no a una lengua angelical, ni a un idioma desconocido, sino a un idioma que una persona de cualquier otro lugar del mundo pudiese entender. La fiesta de Pentecostés reunía a personas de todos los lugares del mundo. Así es que cada uno de ellos pudieron escuchar el evangelio en su propia lengua, y esto es sumamente importante porque no conocían el idioma de los discípulos. Es muy importante esto porque a través de la historia nosotros hemos visto cómo de manera equivocada se ha obligado a las naciones receptoras a asumir la lengua del misionero para que entonces el misionero pueda conectar con el mensaje del evangelio. Y esto lo que resultó fue en un sincretismo, porque nadie puede entender algo que no le hable al corazón. Y esto es muy importante. Y el maestro conocía eso. Nadie puede abrazar el evangelio si no se le habla en un idioma que le hable al corazón. Y la cultura, el idioma materno, es el idioma en el cual habla nuestro corazón. Así es que el Espíritu Santo utiliza, y conociendo Dios cómo nos formó y cómo nos hizo y cómo conformó nuestro cerebro, sabe que a ellos tal vez pudiesen conocer griego, que estas personas tal vez pudiesen conocer arameo, pero en el idioma de su corazón
era en la manera en que estas personas iban a acercarse a tomar y abrazar la palabra de Dios dada a través de los discípulos. Todas las naciones, este fue el milagro que Cristo habló en el capítulo 1, verso 8, de manera profética. Fue lo que habló Jehová a través de Joel en el libro de este gran profeta, y fue lo que nosotros entonces vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 2, un gran milagro que cumplió con una de las últimas profecías y promesas que dio el mismo maestro, facilitando que hubiese una gran cosecha y evidenciando que la necesidad del cristiano es comunicar el evangelio a todas las naciones y hacerlo de manera efectiva si lleva de la mano al Espíritu Santo. El mensaje es uno. El Espíritu Santo dio a los discípulos no solamente el don de hablar en otras lenguas, sino que también les proveyó el mensaje, hablando movidos por el Espíritu Santo, conduciendo a cada una de esas personas a que reconocieran a Jesucristo como Salvador. Así es que dice en el capítulo 2, verso 12, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas? Los que venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y eso es sumamente importante, hablar en la lengua que las personas conocen las maravillas de Dios. Cada uno de nosotros sabe y entiende que cada generación tiene una manera particular de hablar, que cada persona, cada región, cada nación tiene un lenguaje al cual se refieren a sí mismo como parte de su idiosincrasia y de su cultura. En cada lengua y en cada lenguaje, en cada uno de los dialectos, se les escucha hablar las maravillas de Dios. Todo cuanto sea útil. Quiere decir que en todo lenguaje es necesario comunicar este evangelio para los ciegos, para los sordos, para los más jóvenes, para los ancianos, de una manera que todos puedan conocer el lenguaje del cielo. Es necesario acudir a aquellos recursos y poder comunicar el evangelio en la manera en que cada uno puede entenderlo. Tiene que llegar la palabra a todas las personas, como dice el libro de Lucas, para que entonces este evangelio sea conocido entre todos los pueblos. Y estaban atónitos y perplejos. Fíjese lo que causa en las personas el mensaje del evangelio: perplejidad, maravillados, sorprendidos. Ninguno de ellos había escuchado hablar de Dios en la manera en que lo estaban haciendo los discípulos. Ninguno de ellos había escuchado hablar de Dios. Y fíjese que son personas que acuden al templo todos los años. Son personas que escuchan a los sacerdotes. Son personas que acuden a las sinagogas, pero están atónitos. La maravilla del evangelio es tal que sorprende y maravilla a las naciones. No podemos callar un mensaje que es necesario para que la gente salga de su ceguera y puedan ser maravillados con este mensaje que puede transformar la vida del individuo, de las familias y de las culturas. Cada uno de ellos dice: ¿qué quiere decir esto? Hay no solamente perplejidad, hay una necesidad de saber más.
hay curiosidad. Hay dentro de ellos, surge la necesidad de entender de dónde viene esto, por qué están hablando de esta manera, cómo surge el mensaje. Muchas veces nosotros callamos por temor y no nos estamos dando cuenta de cuánta necesidad hay en el mundo de conocer este mensaje. Y no entendemos cómo una vez nosotros podamos abrir nuestra boca, la gente pueda quedar perpleja y maravillada de las cosas tan maravillosas, poderosas y excelentes que puede hacer el mensaje del evangelio en cada una de las personas que así lo necesitan. Hoy como nunca, este mensaje es pertinente. Hoy como nunca antes, este mensaje es crucial, no solamente para la restauración de nuestra estabilidad social, de salud y emocional, sino también para la vida de aquellas personas que en algún momento, en lo que transcurre en estos días, pudiesen verse en peligro. Cada uno de nosotros tiene la encomienda de poder comunicar este evangelio en el lenguaje en que cada cual puede entenderlo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, pertenecientes a cualquier área de la sociedad, veteranos, enfermeras, maestros, motociclistas, raperos, cualquier persona que pertenezca a alguna área de nuestra sociedad necesita recibir este mensaje en el idioma y en el lenguaje. Son dos cosas diferentes, lenguaje e idioma. En el lenguaje y en el idioma en que lo puedan entender, asimilarlo y recibirlo para no solamente su protección, sino también para su salvación. Finalmente, estaban atónitos y maravillados. Se traduce la palabra como literalmente fuera de sí. Se refiere al asombro que sobrevino a quienes fueron testigos del milagro del don de las lenguas y de los idiomas. Compárese este uso con lo que dice el libro de Mateo capítulo 3, verso 21. Lo voy a leer ahora rapidito. Dice en el libro de Mateo capítulo 3, verso 21. Perdón, Marcos. Marcos 3:21. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, están como desencajados, no pueden entender, están como locos, sería la palabra puertorriqueña que pudiésemos utilizar, maravillados. Y tiene una connotación de una acción continua. Cuanto más oían, más atónitos, más perplejos, más maravillados quedaban. Ese es el poder solamente de oír el mensaje. Por primera vez ellos están escuchando algo que no habían escuchado. Así que el mensaje y el poder del Espíritu Santo de Dios fue enviado. Este poder para transformar y maravillar las naciones. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar la semana que viene con este tema que nos apasiona, que nos llena de gozo. Amén. Esperando que cada uno de ustedes pueda tener acceso no solamente a la palabra, sino también al conocimiento y a la iluminación que procede del Espíritu Santo, para que cada vez más podamos comprender y profundizar más. Lea el libro de los Hechos, vaya sobre los capítulos 3, 4 para la próxima semana y hasta el 5, y podamos ver nosotros en qué resultó, qué cosas sorprendentes comenzaron a ocurrir y cómo se levanta entonces esta oposición y las cosas maravillosas que surgen de la oposición también. Dios les bendiga. Permítame orar nuevamente con ustedes y poder bendecir al Señor por lo maravilloso y poderoso que es. Señor, gracias, maravilloso Dios. Bendecimos tu nombre.
Adoramos, Dios del cielo, tu majestad. Te adoramos a ti, Señor, glorificando, Dios del cielo, en todo momento tu santo y poderoso nombre, por lo que tú eres, Señor, por lo que haces por nosotros, Padre, y por lo que harás. Confiamos en ti, plenamente en ti, Jesús. Confiamos en ti, Señor, y sabemos, Dios, que tú no desamparas, que tú no abandonas, Señor. Padre, permítenos a través del estudio de la palabra enraizar nuestra fe, Dios del cielo, y asirnos, Señor, a tu palabra de tal forma que no pueda ser arrancada de nuestra mente, Señor, de nuestra alma, Espíritu Santo. Te pedimos, Dios del cielo, que cada palabra, Señor, que tú nos has dado hoy pueda, Dios del cielo, abrir el conocimiento, el entendimiento, pero también avivar el fuego, la llama, la necesidad de comunicar tu evangelio en medio de tu iglesia. Ayúdanos, Dios del cielo, y que cada uno de mis hermanos, Dios, pueda atesorar esta palabra. Bendícenos, guárdanos en tu verdad, guárdanos en salud, guárdanos en paz, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.